Hola, mi nombre es Jason Farid Molina Muñoz, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y pertenezco al CECAF de Pitalito Huila. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante sobre midiendo el pulso de la economía nacional del curso Fundamentos de Economía. El día de hoy hablaremos sobre la inflación y vamos a empezar cuestionándonos la siguiente pregunta: es si nos hemos dado cuenta que hoy nos alcanza menos para comprar los productos que comprábamos antes con el mismo dinero. Ese fenómeno se llama inflación y vamos a entender qué es, cómo se mide y por qué es tan importante. La inflación es el aumento generalizado de los productos. No es que suba solo un producto, sino que sube casi todo de manera variable o de manera sostenida. En Colombia, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, lo mide a través del IPC, es el índice de precios al consumidor. El DANE se reúne cada mes, revisa los precios y nos indica cuánto variar. ¿Por qué este indicador es tan importante para la economía? Para la economía de nuestro país es muy importante, no es un simple dato, sino el eje sobre el cual giran todas las decisiones del gobierno y las familias. Esto genera un alto impacto tanto en el poder adquisitivo, porque la inflación determina cuánto podemos comprar con nuestro salario. Si la inflación es muy alta, pues significa que aunque nuestro sueldo sea el mismo, cada vez podemos comprar menos cosas. Las tasas de interés, el Banco de la República tiene una misión que es controlar la inflación y suele poner una meta que es del 3%. Si la inflación pues, sube mucho, el banco sube también sus tasas de interés y esto ocasiona que pedir un crédito para cualquier cosa sea mucho más caro. Al hacer ese crédito caro, pues la gente gasta menos, la demanda baja y en teoría pues los precios dejan de subir. El tercero es el salario mínimo. A finales de cada año, pues los entes encargados se reúnen para determinar el valor de nuestro salario mínimo legal que empezará a regir al año próximo. La inflación que se determina en ese proceso, pues es el punto legal de partida. Si la inflación pues, terminó en el 13%, el aumento no puede ser menor a ese porcentaje. La inversión y la planeación es otro punto. Si la inflación es vital para cada empresario sin importar el tamaño o la razón social de su empresa. Independientemente si es alguien que tiene una finca pequeña o si es un empresario con una finca muy grande, va a tener la misma relevancia para cada uno de los dos. Em, si la inflación pues, es impredecible, pues es posible, no va a ser posible saber cuánto podrá costar producir el próximo año. Y pues el quinto punto es el tipo de cambio. La inflación también influye mucho en el peso del dólar, porque si la inflación es muy alta, puede generar desconfianza en la moneda nacional. Y eso hará que el precio del dólar suba, encareciendo los productos que vienen del extranjero. ¿Cómo se mide? La inflación se mide a través del IPC, que está conformado por la canasta de bienes y servicios, que son todos los alimentos, las bebidas, todo lo que consumimos, todos los servicios también que tomamos, como el arriendo, el transporte, el INPC o IPC, que es el índice neto de precios al consumidor, y los precios que son medidos por el DANE. La fórmula que se utiliza pues, es el precio de la cesta de bienes y servicios del año en cuestión sobre el IPC del año base por 100. Y para calcular la inflación, es inflación igual a IPC actual menos el IPC anterior sobre el IPC anterior por 100. Vamos a hacer este ejemplo y guiándonos con las fórmulas, tengo el IPC de los años 2023, 2024, 2025, teniendo en cuenta pues, el valor de estas canastas familiares. Para calcular el IPC, pues sabemos que es el precio de la cesta de bienes y servicios del año en cuestión. Para calcular desde el 2024, pues entonces serían 53.500 pesos dividido por el IPC anterior, que son 47.300 pesos por 100, y eso me daría 113. De igual forma, pues el 2025. ¿Cómo calculamos la inflación? Ya teniendo el IPC de estos años, pues ya podríamos calcularla al IPC del año actual, restándole el IPC del año anterior, dividiéndolo por el IPC del año anterior por 100. En el caso del 2025, pues sería 135.000 pesos, que es el IPC del 2025 menos 113, que es el IPC del 2024, año anterior, sobre ese mismo IPC del año anterior por 100, me daría 19%. De esta forma se calcula el IPC y se calcula la inflación. Vamos a analizar ese indicador para Colombia en los últimos años, tomando como fuente las cuentas nacionales del DANE, del 2019 al 2025. Podemos notar que eh, ha tenido unos altibajos. Desde el 2019 ha subido a un pico histórico y ha vuelto a bajar gradualmente. Ese comportamiento pues, se ha debido desde el 2019 al 2020 por el efecto que tuvo la pandemia, donde el índice pasó del 3,8 a un 6, a un 1,61%. Pues llegó el COVID, las cuarentenas y pues eso hizo que no hubiera mucho consumo. En el 2021 la economía empezó a despertar, empezó a subir del 5 al 62%, la economía se reabrió y pues todos ya quisimos volver a la normalidad. Mm, el pico histórico estuvo en el 2022, podemos notar que estuvo en el 13,12 y pues fue el punto más alto de la tabla hasta el momento y fue cuando ya empezó la guerra en Ucrania. Pues recordemos que Ucrania y Rusia pues son dos países que son exportadores de fertilizantes, estalló la guerra, todo se empezó a poner más caro y pues
ese punto máximo que alcanzó hizo que todo lo que se importaba pues fuera muy difícil de comprar. Ya hacia el 2025 empezó a estabilizarse todo y pues la economía empezó a fluir de una forma más tranquila. La relación con los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo a esos objetivos, pues el número uno, que es fin de la pobreza, es con el cual ese indicador se relaciona más. La inflación es considerada el impuesto de los pobres. Las personas con menores ingresos gastan la mayor parte de su dinero en comida. Y pues si esa inflación de alimentos es alta, las familias pues, van a caer bajo esa línea de pobreza. Sus ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios de la canasta básica. Y pues en ese contexto, ese indicador actúa como un regulador de la pobreza en Colombia. Cuando la inflación está bajo control, pues ayuda a cumplir ese objetivo. Cuando se dispara, pues a todos nos afecta negativamente. Analizando el indicador de mi departamento del Huila, pues pude también encontrar en la página oficial del DANE la tendencia para la ciudad de Neiva y pues la gráfica nos muestra una tendencia a la baja muy clara durante 3 años seguidos, en la cual también pues hubo una variabilidad. Tuvo una caída, pues está en el 3% y llegó hasta el 2.3, al 2.6%. Y en abril de 2025 pues el indicador ya empezó a darse al alza nuevamente. Eh, en comparación con los años anteriores, el último tramo de la gráfica pues, muestra un cambio de dirección. El indicador subió del 2,2 al 3,8, poniendo pues, nuevamente en riesgo la estabilización pactada por el Banco de la República. Bueno, los soportes en los cuales me he basado para poderles hablar sobre este indicador tan importante han sido Principios de Economía, versión latinoamericana, Principios Básicos de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también de las estadísticas de la página oficial del DANE. Para finalizar, pues quiero compartirles que realizar ese análisis me permitió comprender que la inflación no es solo una cifra, eh, sino que es un fenómeno real que dicta el ritmo de la economía de nuestro país y pues en la vida de todos nosotros. La lucha contra la inflación es finalmente una lucha contra la equidad. Un país con precios controlados es un país donde el esfuerzo de todos los que trabajamos día a día rinde frutos, donde las empresas pueden planear su futuro de una forma más confiable y pues donde el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible se vuelve una meta alcanzable para toda la sociedad. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este tema y nos vemos en una próxima oportunidad.